Bueno, los saludo a los alumnos de la Universidad de las Américas. Ahora vamos a dar inicio a la clase del día 16 de enero de 2023. Esta es la clase número 10 que trata sobre recursos y juicio ejecutivo. En este caso, lo que pretendo ver en esta clase, quizá más corta, es lo referente a los requisitos necesarios para iniciar una ejecución conforme al juicio ejecutivo. Bueno, en la clase anterior, en la clase 9, ya revisamos lo referente al título ejecutivo. Sería bueno que de todas formas, bueno, sería bueno que recapitulemos. Los requisitos son cuatro para iniciar una ejecución. Primer requisito, la existencia de un título ejecutivo. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, que la obligación sea líquida o liquidable. Tercer requisito, que la obligación sea pura y simple. Y como cuarto requisito es que el título ejecutivo o la acción ejecutiva, como se quiera señalar, no esté prescrita. Eso es lo que vamos a revisar y seguramente vamos a terminar viendo la tramitación del juicio ejecutivo que, le anticipo, se realiza al menos en dos cuadernos. Bueno, en la clase 9, en la clase eh, del viernes 13 de enero, recién pasado, vimos la existencia de un título ejecutivo, revisamos los títulos ejecutivos, vimos la clasificación entre título ejecutivo perfecto e imperfecto, vimos cómo se perfeccionan los títulos ejecutivos, vimos también que no es lo mismo perfeccionar un título ejecutivo que complementarlo, porque la complementación está prohibida debido a la autonomía que tienen como característica esencial los títulos ejecutivos. Entonces ahora lo que vamos a revisar va a ser esta segunda característica o requisito para que estemos frente a una ejecución, podamos realizar una ejecución, es que la obligación sea líquida o liquidable. Bueno, revisemos esta situación de que la obligación sea líquida o liquidable. En primer término, esto que sea la obligación líquida o liquidable se refiere a que la obligación contenida en el título sea determinada, es decir, que se sepa lo que se debe a ciencia cierta. La determinación más absoluta que puede existir respecto de una cosa debida, obviamente, es la especie o cuerpo cierto. Por otro lado, la jurisprudencia ha sostenido que la obligación líquida, o estamos frente a una obligación líquida cuando la declaración que está contenida en el título es completa, en el sentido de bastarse a sí misma. Bueno, y así la propia ley establece cuáles son estas determinaciones, o qué determinaciones, o situaciones de liquidez, de ser líquida o liquidable la obligación, son suficientes para iniciar una ejecución. Como ya lo dije, la primera determinación, la determinación más absoluta, en donde no existe ninguna duda de que la obligación es líquida, es cuando se trata de una especie o cuerpo cierto, en manos del deudor. Esto es, aquí estamos frente, como lo señala el propio código o la jurisprudencia, una obligación líquida per se. Ahora, en segundo término también estamos frente a una obligación líquida eh, cuando lo que se debe es el valor de la especie o cuerpo cierto que existan por el deudor y haciéndose una tasación por un perito que puede asignar un tribunal. En ese caso también podemos estar frente a una obligación líquida. Y aquí tendríamos una gestión preparatoria de evaluación que tendería a perfeccionar el título. Ahora, también estamos frente a una obligación líquida cuando lo que se debe es una cantidad de dinero. Aquí no hay ningún problema en cuanto a la liquidez que se puede tener. Ahora, también podemos estar frente a una cantidad líquida, o más bien, más que líquida, liquidable, cuando se debe una determinada cantidad de dinero, pero sujeta a ciertos parámetros como son intereses y reajustes. Pero aquí lo importante es que estos intereses o reajustes o estos parámetros se puedan determinar con meras operaciones aritméticas tomadas con solamente los datos que contiene el título. Ahí en este caso estaríamos frente entonces a una obligación liquidable, quizás no líquida, pero liquidable, con posibilidades de ser liquidada a través, como ya lo dije,
de meras operaciones aritméticas con datos contenidos en el título. También estamos frente a una obligación líquida cuando lo que se debe es un género y debe ser valorado este género, y también se valora conforme lo he indicado anteriormente con un peritaje. Eso en cuanto a que la obligación sea líquida o liquidable. Es decir, repitiendo la idea, esto de lo líquido o liquidable tiene que ver con la determinación de la obligación, con lo que se debe, con saber lo que se debe. Ahora, por ejemplo, en un título ejecutivo se puede ver un género y en el caso del género, lo único que tenemos que determinar en el título es la cantidad del género, porque todos sabemos que aunque no esté determinada la calidad se cumple entregando un individuo del género a lo menos de una calidad media, como dice el Código Civil. Ahora, en tercer lugar, la obligación debe estar actual o debe ser actualmente exigible. Esto es un requisito que señala el artículo 437 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué significa que una obligación sea actualmente exigible? Una obligación es actualmente exigible cuando es pura y simple, es decir, cuando no está sujeta a modalidad alguna, en este caso, modo, plazo o condición, es decir, cuando se puede exigir inmediatamente. Esto es bastante sencillo de saber cuándo una obligación es pura y simple, como ya lo dije, que no está sujeta a modalidad, que puede exigirse de inmediato. Esto está vinculado con una excepción del artículo 464 que tiene que ver con el otorgamiento de prórrogas o esperas. Esto es plazo. Y por último, uno de los requisitos más importantes y que en general, hasta antes de la reforma del año 2021, generaba bastantes controversias y también generaba situaciones en que había una diferencia entre ciertos títulos ejecutivos respecto a la prescripción. El cuarto requisito es que se refiere a que la acción ejecutiva o el título ejecutivo no esté prescrito. ¿Por qué nos referimos a la acción y al título? Porque ya, como hemos indicado en alguna de las clases, se tiende a confundir o se confunde de tal forma porque está tan arraigado las condiciones de ejecución con el título que muchas veces se confunde la acción ejecutiva con el título ejecutivo propiamente tal. Aquí estamos hablando de que la acción ejecutiva no esté prescrita. Es decir, esa acción que permite que podamos iniciar un juicio ejecutivo. Y al respecto, tenemos que revisar las fórmulas o la forma en que puede ser reclamada la prescripción. Tenemos que ir primero a la regla general. La regla general está tratada en, en, em, en las acciones declarativas y en este caso la prescripción, tratándose de las acciones declarativas, como todos sabemos, debe ser alegada para que el juez se pronuncie sobre ella y la declare. Debe ser alegada entonces la prescripción. En cambio, en el juicio ejecutivo ocurre todo lo contrario. El juez puede y debe, por un mandato legal, declarar prescrita la acción ejecutiva. Es decir, debe hacer un examen del título y de la acción ejecutiva. Ahora, tenemos que hacer una diferenciación en los plazos de prescripción de la acción ejecutiva. Tenemos los plazos de prescripción ordinarios de la acción ejecutiva, que son 3 años. ¿Desde cuándo? Desde que se ha hecho exigible. Ese plazo está en el 2515 del Código Civil. Y hay plazos especiales como la de la ley de cambio, de letra de cambio y pagaré, la 18.092, que es un año contado desde el vencimiento del documento. ¿Y cuándo vencen? Desde que se hacen exigibles. Y en el caso de los cheques, el plazo de un año es contado desde el protesto. Esto está establecido en el decreto con fuerza de ley 707. Como ya lo dije, en materia del juicio ejecutivo, la prescripción se declara de oficio. Y actualmente, como también lo he indicado, como consecuencia de la reforma al Código de Procedimiento Civil, a propósito de la Ley 21.394, ya no existe
es diferenciación, porque al cambiarse el artículo 442 del Código, eh, que en un momento decía que deberá declarar la prescripción el juez civil cuando el título ejecutivo tenga más de 3 años, y fue cambiada por el tribunal denegará la acción, denegará, perdón, la ejecución cuando la acción ejecutiva se encuentre prescrita. Entonces, esa fue la diferenciación. Entonces, podemos decir de que antes de la reforma del año 2021, del 30 de noviembre de 2021, por la ley 21.394, era posible que solamente se declarara la prescripción respecto a los títulos ejecutivos que tenían más de 3 años. ¿Qué significaba esto? Que los títulos ejecutivos que tenían una prescripción de 1 año, el juez no podía declararla de oficio hasta que pasaran hasta que pasaran 3 años. Eh, También habían otras interpretaciones que decían que como era un título ejecutivo de 1 año y que no regía la regla de los 3 años, que eran títulos ordinarios ejecutivos, se aplicaba la norma supletoria, que era que tenía que ser alegada la prescripción. Pero ahora ya no existe ninguna duda y actualmente el juez está obligado a denegar la ejecución si el título ejecutivo se encuentra prescrito conforme a las reglas que ya les he indicado. Entonces, ahora ya las dos cosas que podríamos remarcar acá como dos ideas claves son, en primer lugar, de que existen diferentes plazos de prescripción, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura, 1 año desde el vencimiento, en general, el cheque del protesto, y el resto de los títulos ejecutivos, 3 años desde el vencimiento. Y en ambos casos, el juez, al momento de examinar el título, si es que la acción ejecutiva está prescrita, ya sea más de 3 años o más de 1 año, debe declarar la prescripción de oficio, conforme a la nueva redacción del artículo 442. Bueno, siempre le he solicitado que estudien con códigos que estén actualizados, ya que si estudian con un código de antes del 2021, van a encontrarse con una regla diferente y no la van a entender seguramente. Bueno, con esto terminamos esta primera parte, que era bastante sencilla, y respecto a la cual en la clase de mañana de todas formas la vamos a conversar, seguramente en el primer módulo vamos a conversar de esto, y ahora vamos a entrar de lleno a la tramitación del juicio ejecutivo. ¿Pero de cuál juicio ejecutivo? Del juicio ejecutivo de obligación de dar, porque, como ya le he indicado, el título ejecutivo que más vamos a revisar es este, porque es el que se encuentra mayormente regulado en nuestro Código de Procedimiento Civil. Ya. Lo primero, ¿cómo comienza todo juicio ejecutivo? Todo juicio ejecutivo empieza igual que un juicio declarativo, con una medida prejudicial, que es una medida en general preparatoria en la vía ejecutiva, de las que ya hemos revisado, o lisa y llanamente una demanda ejecutiva, en los casos en que tenemos un título ejecutivo perfecto. En los casos en que tenemos el título ejecutivo perfecto, al presentar la demanda ejecutiva y el juez revisar los requisitos de la demanda ejecutiva, dentro de los cuales dos son, bueno, hay que revisar estos cuatro requisitos que ya hemos indicado, más que se debe acompañar el título, obviamente. El juez, si es que indica o corrobora de que están todos los requisitos, en ese caso va a dictar una resolución que se denomina despáchese o despáchese mandamiento de ejecución y embargo. Respecto a esta resolución, algunos han dicho que puede ser una interlocutoria, de segundo grado podrá ser, o un decreto. Al parecer, yo creo que es un decreto, siempre y cuando, si no existe oposición, si existe oposición, debiera ser un decreto. Quizás si no existe oposición, quizás cambie la naturaleza jurídica de esa resolución, pero pareciera que lo normal es que sea un decreto. Sin embargo, no hay unanimidad en este aspecto. Bueno, ¿qué significa el despáchese? Y esto tradicionalmente se ha entendido así. El despáchese o téngase por interpuesta demanda en juicio ejecutivo, obligación de dar, despáchese, es una autoorden que el juez se da, ¿para qué? Para confeccionar un cuaderno paralelo al principal o ejecutivo que estamos revisando, que es donde se presenta la demanda ejecutiva,
que es el cuaderno de apremio. Y en ese cuaderno de apremio, la primera resolución va a ser el mandamiento de ejecución y embargo. De hecho, la primera resolución a una demanda ejecutiva en el cuaderno principal o ejecutivo no solamente puede ser téngase por interpuesta demanda en juicio ejecutivo, la obligación de dar, etcétera, despáchese, sino que despáchese mandamiento de ejecución y embargo, o simplemente despáchese. Es decir, créese un cuaderno de apremio y díctese la resolución, mandamiento de ejecución y embargo. Esos son los dos cuadernos que al menos, por lo menos, en que se va a tramitar el juicio ejecutivo. Lo interesante es que por regla general ambos cuadernos se tramitan en paralelo y lo que pase en un cuaderno no va a afectar lo que pase en el otro cuaderno, salvo excepciones que podemos revisar. Salvo excepciones que vamos a revisar. A ver, conceptualicemos ambos cuadernos. El cuaderno principal o ejecutivo va a contener el juicio. ¿A qué nos referimos con el juicio? A la disputa jurídica, al litigio que se debe ventilar en este juicio ejecutivo. Y como ya lo habíamos indicado en otra clase, el conflicto jurídico, el litigio en el juicio ejecutivo es o son las excepciones que se pueden interponer. Ese va a ser el conflicto, va a ser sobre lo cual se va a discutir y va a ser respecto de lo cual se va a rendir también la prueba para ver si pueden ser acreditadas o no durante el probatorio y después en la sentencia se acojan o se rechacen las excepciones. Es decir, estamos frente al conflicto jurídico en el juicio ejecutivo que implican la existencia o no de excepciones que se puedan oponer a la ejecución, porque hay que recordar que el título ejecutivo contiene una obligación indubitada, y esto es lo esencial. Por eso el juicio ejecutivo no versa sobre la obligación, sino sobre las excepciones. Ahora, este cuaderno principal o ejecutivo, ¿qué va a contener? Va a contener la gestión preparatoria, esta medida prejudicial que es una gestión preparatoria, la demanda ejecutiva, o solamente la demanda si el título es perfecto, la resolución despáchese, la notificación de la demanda ejecutiva, el escrito de oposición de excepciones de la parte ejecutada, el traslado, se le da un traslado a la parte ejecutante para que haga observaciones a esas excepciones. Y ese traslado, esas observaciones, corresponden más que nada a la contestación de la demanda en el juicio ejecutivo, pues las excepciones corresponden más bien a la demanda. Una vez que se hayan hecho esta observación entre los 4 días o no se hayan hecho y hayan pasado los 4 días, recién el juez va a revisar el proceso y se va a dar cuenta o va a analizar si las excepciones opuestas son las que están establecidas en el artículo 464, que son las únicas defensas que puede oponer el ejecutado, y por otra parte va a ver si están interpuestas dentro del plazo. Ya vamos a ver qué pasa si no ocurren estas dos cosas. Si están interpuestas dentro del plazo y son aquellas del 464, el juez va a declarar admisibles las excepciones y acto seguido va a recibir la causa a prueba. Posteriormente vamos a tener un término probatorio de 10 días y posteriormente vamos a tener un plazo de 6 días para hacer observación en la prueba, luego la citación por el sentencia y luego la dictación del fallo en este cuaderno principal o ejecutivo. Bueno, por otra parte, ¿qué va a contener el cuaderno de apremio? Este cuaderno paralelo, que es un cuaderno, si lo pudiéramos caracterizar, como la palabra lo dice, de apremio, es decir, de presión, de coacción en contra del ejecutado para que pague la obligación a la cual se obligó y dicha obligación está contenida en el título ejecutivo. Bueno, lo primero, si nosotros hojeamos un cuaderno de apremio, lo primero que vamos a encontrar va a ser el mandamiento de ejecución y embargo, que es una resolución compleja, que algunos han dicho que es una sentencia interlocutoria de segundo grado, podría ser. Y posteriormente vamos a encontrar el requerimiento de pago, que es algo bastante interesante, que ya lo vamos a explicar cuando veamos el cuaderno de apremio. Pero el requerimiento de pago es un tipo de notificación en la cual se le exige el cumplimiento de una determinada conducta, en este caso al ejecutado. So pena
se exige esta determinada conducta a propósito del requerimiento de pago, so pena de, si no se cumple, que es pagar todo lo que contiene el mandamiento, se va a embargar bienes suficientes del ejecutado hasta hacer pago íntegro de la deuda en cuanto a capital, intereses, reajustes, costas, etc. Luego, entonces vamos a encontrar el embargo, luego, dependiendo de si la cosa embargada sea dinero, una especie de cuerpo, la especie de cuerpo cierto de vida, otra especie que no sea dinero y que no sea la cosa de vida, o si es mueble o inmueble. También nos vamos a encontrar con cosas diversas. Pero para hacer más sencilla la exposición, podemos decir que en los casos en que lo que se embarga es una cosa que no es la debida, va a ser necesario eh, liquidar esta cosa, ya sea a través de un remate, bueno, siempre a través de un remate judicial, pero si en el tratándose de los inmuebles va a ser a través de un martillero público y tratándose de los inmuebles va a ser en pública subasta, seguida ante el juez competente por regla general que conoce el juicio ejecutivo y también podría ser del juez competente respecto a donde está situado el inmueble, que es una regla también bastante arcaica, pero que existe. Bueno, en el caso que sea una especie o cuerpo cierto debido a una cantidad de dinero, bueno, se va a retener por parte del tribunal y se va a entregar una vez que esté ejecutoriada la sentencia al ejecutante. Em, a ver, eh, bueno, el juicio ejecutivo tiene varias características especiales. Lo primero es que eh, las defensas del ejecutado están sumamente restringidas, están indicadas en el artículo 434 y dentro de este artículo 434 vamos a encontrar excepciones que nosotros podríamos decir, según su naturaleza jurídica, que podrían ser dilatorias y otras excepciones que son perentorias y otras excepciones que están, bueno, lisa y llanamente vinculadas solamente al título, como la falsedad o la nulidad del título. Como ya dije, se tramita en dos cuadernos, al menos en dos cuadernos, que va a ser el cuaderno ejecutivo o principal y el cuaderno de apremio. Cuadernos que no influyen, cómo avanza un cuaderno no va a influir en cómo avanza el otro. El juicio, lo hemos señalado, se va a llevar en el cuaderno principal o ejecutivo y las medidas coactivas van a ser llevadas en el cuaderno de apremio. Otra cosa interesante del juicio ejecutivo es que el juicio ejecutivo vamos a revisar que la cosa juzgada también tiene unas reglas especiales. Y le anticipo que vamos a revisar esta cuestión de si una sentencia dictada en un juicio ejecutivo puede producir cosa juzgada respecto de cualquier otro juicio ejecutivo o la cosa juzgada dictada en el juicio ejecutivo puede producir puede producir cosa juzgada respecto no solamente a cualquier otro juicio ejecutivo, sino que también respecto a cualquier otro juicio sin importar su naturaleza, como puede ser un juicio declarativo. Entonces, vamos a revisar esas situaciones también cuando avancemos en la tramitación del cuaderno principal. Entonces, o ejecutivo. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar a tramitar el cuaderno ejecutivo. Y esto lo vamos a dejar para la clase de mañana, porque esto es más que nada una mera introducción para lo que vamos a ver mañana respecto a la tramitación del cuaderno ejecutivo, que es el cuaderno donde se sigue el juicio ejecutivo propiamente tal. Podríamos decir, desde cierta perspectiva, que es el cuaderno jurisdiccional. Bueno, con esto los dejo y mañana vamos a seguir revisando esto y espero que le haya servido esta introducción que he dado a la materia que vamos a ver mañana. Hasta luego.